digamos, la parte alta de la bota, ¿no? Que iba hasta arriba de la rodilla y llegaba hasta encima del pie. Y luego venía el calzado, que en su planta tenía unas púas de 2 centímetros. Estas púas tienen 2 propósitos. Uno, establecer al soldado firmemente en el piso, y el otro es atacar al contrario. Normalmente las guerras eran cuerpo a cuerpo. Entonces, si ellos tenían además una espada, que era una espada de doble filo con punta, súper peligrosa, súper dañina, y estas púas en los pies, o sea, cuando ellos pateaban a alguien, le hacían daño realmente, ¿no? Entonces, el asunto de la paz es que te establece firmemente en el terreno donde tú estás peleando. No te hace ni resbalar ni ceder ante el empuje del enemigo. Los romanos normalmente se ponían en escuadrón y ellos usaban unos escudos que la palabra que denominaban escudo también significaba puerta, porque eran altos, eran grandes y eran los escudos de batalla. El escudo de desfile era diferente, era chiquito, era redondo, todo ornamentado, bonito, para que se viera bien en el desfile, porque si desfilaban con las otras cosas, nada que ver. Pero es que, ¿qué hacía este escuadrón? Cuando iban a enfrentar a un enemigo que se venía contra ellos, todos los de adelante ponían su escudo adelante y formaban un muro. Los del costado hacían lo mismo y los de atrás lo mismo, pero los que estaban al centro lo levantaban. Entonces quedaba una caja impenetrable. Y aunque los empujaran y todo, estaban firmemente establecidos en el piso y pegados unos a otros, de manera que no había forma de moverlos. Cuando estamos hablando acá de que debemos mantenernos en paz, tienes que tener esta idea, porque la vida es un continuo enfrentamiento con problemas y situaciones difíciles. Y tenemos que saber cómo enfrentarlos, cómo ponerle la palabra en acción, de manera que tú puedas realmente salir victorioso de la situación. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios te ha dado la victoria. Y aunque la Biblia en Efesios dice que cuando resistimos al diablo y el día malo, no en los días, sino en el día malo, lo que pasa es que el diablo trae continuamente días malos contra nuestra vida, de una u otra manera. Todos nosotros estamos diseñados por Dios para enfrentar situaciones adversas. La vida cristiana no es una vida en un lecho de rosas. Las rosas tienen espinas, hermano. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? La ciudad de Tesalónica, que es a quien le dirige esta carta el apóstol Pablo, estaba bajo presión. Tenía persecución de los paganos, es decir, del Imperio Romano, y también tenía persecución de los judíos. O sea, la iglesia siempre tenía 2 frentes que enfrentar: los paganos y los judíos. Es decir, no tenían paz por ningún lado. ¿Se han dado cuenta que esas cosas no cambian? Que la iglesia siempre tiene que enfrentar a diferentes personas que se levantan contra lo que enseña la iglesia, contra lo que enseña la palabra, contra los principios de Dios, y otros que nos dicen que somos herejes, que esto, que lo otro, aquí y allá. Pero tenemos que mantenernos frente a la situación con firmeza en la palabra. Ellos eran constantemente atacados, tanto que aún eran algunos muertos por su fe. Cuando vemos algunas noticias hemos visto algunas noticias de ISIS decapitando cristianos. Entonces, estas situaciones que la iglesia enfrentaba en el pasado no son ajenas hoy.
no están cerca de nosotros. A nosotros no nos decapitan por decir que somos cristianos. Pero sí ponen otro tipo de trabas, ponen otro tipo de cosas. Desde las esferas del gobierno nos dicen que somos unos retrógrados, tarados, que no entendemos el avance de la sociedad y que la humanidad está entrando en su madurez. Y ni siquiera se dan cuenta que cada cultura, y esto lo pueden ver ustedes en los libros de historia, cada cultura que se levantó alguna vez con fuerza, la destruyó una sola cosa: su decadencia moral. Cuando comenzaron a decaer moralmente, vino la destrucción de esos imperios. Entonces, ¿qué es lo que le espera a nuestra sociedad? Bueno, tenemos que mantenernos en la palabra. Entonces, fue por eso que Pablo les escribió, y ellos estaban fatigados y exhaustos de los problemas que enfrentaban. ¿Qué es lo que pasa cuando tú ves que tus negocios, tu familia, tus amigos, finanzas, salud, son atacados y parece que no hay reposo? Parece que no termina el ataque, parece que va a ganar. O te dicen, la situación económica está muy difícil y se va a poner peor. Cuando te dicen que la situación social está mal y se va a poner peor. Cuando el Estado se enterca en ciertas cosas y trata de echarle la culpa a los demás de lo mal que le va. Y si le va mal al gobierno, nos va mal a nosotros. Cuando te dicen, ¿no? Estamos manejando este problema de los hospitales, pero cuando tú vas a un hospital, de repente no encuentras las medicinas que necesitas. Hay tantas situaciones que parece que no hay reposo. Es tiempo de ver la forma de enfrentar estos tiempos con la paz y la seguridad del amor de Dios. Fíjense, Pablo sufría persecución, él lo dice, ¿no? O sea, tenía persecución de diferentes tipos, ¿no? Había naufragado 2 veces, había sido enjuiciado, había sido apedreado, dado por muerto, tirado como muerto fuera de una ciudad, golpeado, arrestado, un montón de cosas que pasaban. Y sin embargo, él agarra y dice, para mí el morir es ganancia. O sea, nunca se dejó afectar emocionalmente por las situaciones adversas que pasaban. Con hambre, con sed, abandonado en el mar toda una noche por un naufragio y cosas por el estilo, echado a las fieras. ¿A cuántos de ustedes los han hecho pelear con leones? Son problemas graves, pues. Pero él nunca se dejó ganar. Cuando estaba en la prisión, con la mano encadenada en un sótano húmedo, lleno de ratas y cosas por el estilo, y sin ningún cuidado, porque los derechos humanos no existían en ese tiempo ni nada por el estilo. No había un abogado que viniera a apelar que lo están maltratando, no había nada, no había noticieros que podían bajar a las mazmorras y ver la condición de los presos ni nada por el estilo. Cuando alguien era metido en una prisión, podía ser olvidado y dejado ahí de por vida, sin ninguna sentencia. A pesar de que Roma es la cuna del derecho, las prisiones no tenían derecho. Y en ese lugar, Pablo escribe, estad siempre gozosos. Otra vez os digo, estad siempre gozosos. Lo repite. ¿Cómo puede escribir la famosa carta del gozo de Filipenses? ¿Cómo puede escribir esa carta estando preso, metido en una mazmorra? Y si estabas preso, eso quiere decir que corría peligro, 1, tu libertad futura,
y 2, tu vida. Porque sabe, cuando los juzgados o el gobernador o el emperador decretaban algo contra alguien, no se podía apelar a una instancia superior. No había tribunal constitucional, no había nadie a quien apelar, no había la Corte Internacional de San José, ni nada por el estilo. No se podía apelar a nadie. Te decían, vas a morir, y ya, prepárate más porque vas a morir. Era así. Y en ese momento él está escribiendo que en Dios hay paz y seguridad y por lo tanto gozo, sin importar las circunstancias que atravieses. Tomando las promesas de su palabra y reposando en él es la clave para enfrentar las situaciones adversas que enfrentamos. Pero es que, pastor, usted no entiende, o sea, las deudas que tengo son muy grandes, el diagnóstico que el médico nos ha dado es terrible, dice que no hay solución. Bueno, entonces vuelve tus ojos a él. Puedes decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Aunque estaba lleno de caracha, nadie lo quería, todos le echaban encima la culpa de lo que le pasaba y todo lo demás. Esos amigos yo no los quiero. Si alguna vez me tengo que internar en un hospital, no quiero que me visiten esos amigos. Pero esos amigos tenía él, pues. Ahora, la palabra atribulados significa problemas graves, sufrimiento horrible. Cuando dice acá, a vosotros que sois atribulados, a vosotros que están con problemas graves, con sufrimientos terribles. Quiero que entiendan esto, porque en todas las áreas de la vida podemos llegar a estos extremos. Dice que Él quiere darnos reposo. Esto es relax, descanso, confianza, seguridad. Cuando tú tienes reposo, tú estás confiado, estás seguro. Pero ¿cómo tener confianza o reposo en medio de los problemas? Cuando tú tienes un fundamento diferente. ¿Por qué? Porque cuando te dejas llevar por la problemática, cuando te dejas llevar por las situaciones, cuando te dejas llevar por las cosas que te acosan, tu vista de la solución comienza a opacarse y solo ves, como veía Pedro en el lago, las olas y el viento. Jesús está enfrente. ¿Qué tan cerca estaba Jesús? A un paso. Él caminó en el agua hasta llegar a un paso cerca de Jesús y comenzó a contemplar la tormenta que lo rodeaba y comenzó a hundirse. Su corazón se comenzó a llenar de temor. Su mente le decía, no es lógico, una persona no puede caminar sobre el agua. Su mente, sus sentimientos estaban siendo atacados por una realidad natural cuando tenía al frente al dueño de la naturaleza, al que le había creado, al que tenía la respuesta. Él ya lo había escuchado decir, ¡calla! Y enmudece, y la tormenta se calmó. Pero esta vez él dejó llenar su corazón de temor. Entonces, tenemos que entender cómo es que Dios nos libra. En 2 Corintios,
capítulo 8. En 2 Corintios, capítulo 8, versículos 8 al 10, dice: perdón, 2 Corintios, capítulo 1, del 8 al 10. Aparte que está leyendo 1 Corintios. Primera Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 10 dice: pero queremos que sepan, hermanos, fíjense bien lo que dice, queremos que sepan, esto es algo que tú tienes que saber, acerca de la aflicción que nos sobrevino en Asia, porque fuimos afligidos sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que nuestra vida se estuvieron a punto de llegar a su fin. Cuando un médico te dice, tienes una enfermedad terminal, te está diciendo, es una enfermedad de la que no te podemos curar. Podemos darte una mejor calidad de vida, podemos ayudarte a combatirla, pero nada más. El final va a ser el mismo. Tu situación económica puede ser tan difícil que de repente te van a sacar de tu casa, o te van a embargar la casa, o te van a embargar el negocio. Situaciones límite. Es donde Pablo estuvo, una situación límite, a punto de perder la vida. Dice, y nosotros mismos estuvimos resignados a morir, para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, que nos ha librado de grandes peligros de muerte, y confiamos que todavía nos librará. Es decir, sí, estuvimos a punto de morir, pasamos por cosas que nos pudieron costar la vida, y fue tan fuerte que ya nos habíamos resignado, pero Dios nos libró, y dice, y confiamos que aún nos librará. Fíjense bien lo que dice antes en el versículo 3 y 4 del capítulo 1. Bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que nosotros seamos capaces también de consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con el cual nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuál es la idea de consuelo que tienes? Ven. Sí, tú. Es el nieto del pastor Will, futuro pastor. ¿Cómo consuelas a una persona? La abrazas, le dices, ya, no te preocupes, ya va a pasar, ¿ok? No llores. No te rías tampoco. No llores. Pobrecito, yo te entiendo. Gracias. En primer lugar, realmente no entendemos lo que pasa a las personas. Y eso no es consuelo. Lo que les he mostrado no es consuelo. Les voy a dar una pista. La palabra consuelo es una conjugación de la misma palabra paracleto, consolador. Es la acción del consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dice, ya, papito, ya va a pasar, ya va a pasar.
No, ¿qué es lo que significa Paráclito? El que anima, el que te levanta, el que te pone de pie y te dice enfréntalo, no tengas problema, tú puedes hacerlo. El Paráclito era la persona que cuando alguien era acusado de algo ante un juzgado romano, el acusado escogía a alguien que se iba a poner a su lado y de su lado. Era la persona que lo iba a animar a enfrentar el juicio para salir airoso. Entonces, cuando dice acá, qué maravilloso. No sé usted, yo me gozo con estas cosas. Dice, bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. ¿Sabes qué significa la palabra misericordia? Miseria de corazón, es decir, que se hace cargo de tu miseria. Padre de misericordias. Y dice, Dios de todo ánimo. Que nos anima en todas nuestras aflicciones para que nosotros seamos capaces también de animar a los que están en cualquier aflicción con el ánimo con el cual nosotros somos animados por Dios. No es rendición, no es, ya pues, ya me pasó, ya ni modo, pues. Ya me detectaron cáncer, me tendré que morir. Ya no hay otro. Voy despidiéndome, voy a hacer algunas reuniones con mis amigos, con la familia, para pasar algunos momentos de alegría final. ¿Han visto cómo la gente visita a la gente que está muy grave? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué lindo, ¿verdad? Se te ve mejor. Cuando salgas de aquí, nos vamos a meter una bomba. Pero está pensando, de acá no sales, de acá te vamos a sacar, con los pies por delante. Eso no es ánimo, hermanos. Eso no es ánimo. Cuando una persona está enfrentando algo, yo siempre les digo, no hablen con nadie. No permitan visitas. No necesitan gente que venga a meterle una lampada a la tumba. Necesitan gente que los anime, que ponga la palabra de Dios delante. Cuando tienes cualquier tipo de problema, pon la palabra de Dios delante tuyo, delante de tus ojos. Confiésala, créela, anímate en ella. Yo le digo a la gente, lee los milagros de Jesús, léelos una y otra vez, no te aburras, léelos, comienza a visualizarlos, ve al Señor levantando de los muertos al hijo de la viuda de Naín, ve al Señor devolviéndole la vista a un ciego, ve al Señor cómo transformaba una mano seca en una mano normal. ¿Cómo es que levantaba a los paralíticos y daba vista a los ciegos? ¿Cómo levantó a los muertos? ¡Velo! ¿Por qué? Porque de esa manera tu corazón se comienza a animar. Ese es el consuelo de Dios. Consuelo no es ya va a pasar, no. El consuelo es vamos juntos a la victoria. Tenemos la victoria. Cristo Jesús pagó por nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz. Cristo Jesús se hizo pobre para que yo fuese enriquecido con su pobreza. Gloria a Dios. Tenemos tantas palabras de Dios que podemos agarrarnos firmemente de ellas y establecer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Comenzar a vivir en un nivel superior. ¿Sabes? Yo siempre pensaba, ¿por qué nací en el Perú? ¿Por qué no nací en un país del primer mundo? ¿Por qué además de nacer en el Perú, nací en una familia de clase media?
media caída. Mi papá, quien está en el cielo, y voy a hablar bien porque me está escuchando, fue un empleado público. Él trabajaba en el, ¿cómo era? El Fondo de Desarrollo Económico, que después se transformó en esta organización que hizo Velasco, que era su oficina donde él manejaba el dinero y ponía el dinero donde quería. No recuerdo cuál era el nombre. Mi papá trabajó ahí porque lo trasladaron del Fondo de Desarrollo Económico a este organismo del Estado. Entonces, mi mamá tenía parálisis Parkinson, así que no trabajaba, y nosotros éramos 5. Entonces, eran situaciones, nunca nos morimos de hambre, siempre tuvimos para comer, aunque una temporada comíamos tortilla de lechuga, pero no importa, pues había para huevos y había para lechuga. ¿Me entienden? Y siempre lo hicimos con gracia y nuestra familia se mantenía unida en un solo puño, digamos. Pero yo siempre decía, ¿por qué no hay que nacer en un país así? Cuando veía una película y veía a la gente pobre de algunos países y salían de su casa y tenían su carro, yo decía, no, es posible que esto. ¿Qué clase de pobres son estos? Pero cuando el Señor comenzó a mostrarme en la Escritura lo que es su deseo para nuestras vidas, me di cuenta que tengo el privilegio de vivir en un país que está lleno de riquezas, lleno de probabilidades y con la gente más maravillosa del mundo. Me di cuenta que Dios me había plantado en un lugar donde yo iba a encontrar su bendición. Cuando comencé a tener esa óptica y leí Deuteronomio, el capítulo 8, donde dice que Dios nos ha dado una tierra de vegas y arroyos que están llenos de minerales en sus montañas, llenos de oro, plata, que su agricultura es muy rica, su ganadería es muy rica. Yo dije, está hablando del Perú. Está hablando del Perú. Con 4 soles tú puedes hacer una sopa de la patada. Es verdad. ¿Me entienden? El Perú es un país rico. Dios nos ha puesto acá para que sea más rico. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos ha dado es la capacidad de ser bendición. Somos bendecidos para ser bendición. Entonces, cualquiera sea el problema que tú estás enfrentando, tienes que saber, uno, Cristo Jesús lo solucionó en la cruz. Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. ¿Para qué? Para que nosotros no las llevemos. Él nos da provisión y vida en abundancia para que lo disfrutemos. Podemos dar gracias a Dios cuando solo tenemos arroz con huevo frito, y podemos dar gracias a Dios cuando le podemos poner un lomo debajo del huevo. Podemos dar gracias a Dios cuando de repente el médico te dice, tienes esta enfermedad, y tú puedes decirle, gracias Señor, tú lo llevaste a la cruz. Les conté de mi amigo que le dijeron que le iban a amputar un pie porque lo tenía ya negro, necrosiado. Y cuando los médicos entraban a verlo al cuarto y le preguntaban, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy sano, gracias a Jesús. Nunca tuvo vergüenza de decir las cosas.
A veces las personas se chupan de decir lo que se supone que están creyendo a Dios delante de los paganos. Yo les he contado que una vez estaba en un taxi, que el taxista se quejaba de la vida, del gobernante de turno, se quejaba de todo el mundo y decía, ¿no? Y maldecía su trabajo, me decía, tengo que estar manejando este carro que también se malogra cada rato. Se quejaba de todo. Entonces en una respiró y yo le dije, gracias a Dios, mi Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y él siguió quejándose y yo se lo dije por segunda vez. Me miró furioso. Me dijo, seguro usted tiene un buen trabajo, el mejor de todo, y voy a empezar a trabajar. Jesús murió por ti en la cruz, para que tú lo vivas así. Y comencé a predicar. Cuando llegamos a destino, se cuadró, seguimos hablando, recibió a Jesús. Porque para eso estamos. No me puse del lado de él, sí, tú sabes, yo también tengo escasez en mi familia, tenía que cambiar algunas cosas que comíamos, ¿no? Porque antes comíamos un pollo, luego un cuarto de pollo, después rabadilla y pico. No, hermano, con gozo. Él le dice, con gozo, dando gloria a Dios. Bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis completos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1. Amén. Tenemos que entender que la palabra de Dios nos da ánimo para creer en el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Nos da ánimo para creer en el amor de Dios que no se detiene con nada. Nos da ánimo para creer que Jesucristo es el Señor y Él lo ha hecho todo por nosotros. Amén. Sí, la Biblia es un libro de ánimo. Es un libro, no es un libro de juicios. Hay gente que se acerca a la Biblia con diferentes anteojos, ¿no? Cuando dices, no, debes leer la Biblia, entonces piensa que va a leer sobre juicios y estrellas cayendo sobre la tierra y cosas por el estilo. No, es el libro del amor de Dios hacia cada uno de nosotros, que está tratando de decirnos, no te preocupes, yo estoy en control, todavía estoy en el trono, yo tengo el control sobre tu vida, no te preocupes, ese cáncer, ese SIDA, terminan hoy. ¿Por qué? Mi hijo lo llevó. No tiene que llevarlo. Se acabó tu pobreza porque Él se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. Se acabaron tus problemas de relación y tus problemas de ánimo y sentimientos y emociones porque Él cargó sobre Él el castigo de nuestra paz. Así que, hermanos, anímense. Si se hallan en diversas pruebas, anímense. Hay solución. Se llama Cristo Jesús. Su palabra es suficiente para nosotros. Amén. Vamos ahora. Vamos a cierrar sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos la honra, la gloria y el honor. Y Señor, declaramos que tú eres Dios sobre todas las cosas. Y Señor, dejamos delante tuyo todas nuestras situaciones, Señor, las cosas que nos han estado angustiando hasta ahora, renunciamos a la angustia y dejamos delante tuyo nuestros problemas de salud, finanzas, relación, trabajo, negocios. Dejamos delante tuyo todo esto sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Y declaramos que por tu amor, tu bondad y tu gracia estamos firmes y adelante. Estamos saliendo en salud, en prosperidad y en victoria frente a toda situación, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos nuestros cuerpos sanos, declaramos nuestras cuentas pagadas, declaramos, Señor, nuestros problemas solucionados en el nombre de Jesús. Gracias por tu dirección
Gracias por tu amor y tu bondad sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.